que esas pasadas que ¿Qué da pasó, las Manchego? haga con diferente velocidad por el tipo de trabajo que está haciendo. Por ejemplo, primero va a montarse prácticamente sobre los montones, valga la redundancia, de material para extenderla. Después pudiera ser que diera otras Te pasadas amo. para extender el material última ya para nivelar. Entonces yo puedo determinar el tiempo que hizo esa área y si conozco el espesor, por supuesto, también el volumen para obtener metros cúbicos por hora, pero lo primero es que tengo que determinar en qué tiempo hizo ese trabajo. Y ese tiempo lo puedo determinar con esta expresión. N1 es el número de pasadas que hizo en una operación determinada, vamos a decir, extender los montones, en una longitud definida, que eso no va a variar, a una velocidad determinada, esta sí puede variar con relación a la segunda operación que va a realizar, y por una eficiencia. Cuidado aquí porque la eficiencia siempre le hemos puesto en el numerador, porque tiende a disminuir el rendimiento. Aquí si la pongo en el denominador, pues tiende a aumentar el tiempo. Entre más baja sea la eficiencia, mayor va a ser el tiempo y menor va a ser el rendimiento. O sea, está congruente esto. A ver, entonces vamos a tener una operación que se va a llamar extendido de material, ¿no? Pues va a dar, no sé, 3, 4 pasadas en la longitud que habíamos dicho de 100 metros a una velocidad de 6 kilómetros por hora con una eficiencia del 75%, que esta la voy a conservar en todo el proceso. Ya que extendió el material, bueno, pues lo va a homogeneizar, lo va a escarificar con el rastrillo. Para eso va a dar un número diferente de pasadas en la longitud que se mantiene constante a una velocidad diferente y con la eficiencia que se mantiene constante. Y vamos a pensar que da otras pasadas, a lo mejor otra más, o una, tres, una tercera pasada, no pasada, perdón, pasadas, X número de pasadas en la longitud que estamos analizando, a una velocidad que puede ser diferente a B1, B2, por eso se pone BN, y a la misma eficiencia. Si vemos las unidades, pues N no tiene unidades, L lo podemos medir en metros o en kilómetros, la velocidad en kilómetros sobre hora, vamos a decir metros por hora, y la eficiencia tampoco tiene unidades, entonces metros dividido entre metros por hora, metros con metros significa, y me queda el tiempo en horas. No sé si está clara esta expresión antes de seguir adelante. Estamos midiendo el tiempo que se tardó la máquina en trabajar un determinado tramo en donde no hace una sola actividad, por decirlo así. No está extendiendo solamente el material o no está nivelándolo solamente o escarificándolo, sino hace varias operaciones. Si fuera una sola, bueno, pues nada más tomamos uno de estos sumandos. Si son dos o más, los tomamos de esta manera. Ahora, algunas velocidades recomendadas de operación, por ejemplo, están haciendo un despalme, aquí está mal, despalme ligero, desmonte es difícil, o a lo mejor podría ser un desmonte de sembradíos, por ejemplo, pues el rango estará entre 3, 7 y 6 kilómetros por hora. Trabaja en primera velocidad, en mismo rango. En fabricación de cunetas y terraplenes, el mismo rango. En escarificación puede aumentar un poco, es usar los dientes para hacer pequeños surcos en el material y que penetre el aire, que penetre la humedad, que se vaya homogenizando, pues puede llegar hasta 9.5. Para afinar taludes, la velocidad se recomienda, pues como va a ser unos pequeños cortes, hay por ahí un video, pero ya no creo que me dé tiempo ya de pasárselos, donde está haciendo esta operación, en primera velocidad a 3.7, mezclando materiales, es otra operación que puede hacer, en segunda y tercera ya aumenta su rango de 6 a 9.5, en extendido del material y nivelación de 6 a 15.6, y en conservación de caminos, por ejemplo, en las obras como proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, pues, tiene un sinfín de caminos de acceso a los diferentes frentes de la obra. Y esos caminos, pues hay que tenerlos en buenas Manchego, mi condiciones amor, de tranquilo, no conservación. ladre, no Se ladre. utilizan las pipas de agua con las motoconformadoras para darles una
una manches, nivelación, un tratamiento, digamos, para que estén siempre en manches, buenas condiciones de circulación, manches. pues eso lo puede hacer a una velocidad ya un poco mayor de 9,5 a 25 kilómetros. Entonces, regresando a esta expresión, dependiendo de lo que está haciendo la máquina, yo determino las velocidades a las que va a trabajar, el número de pasadas que va a dar, tengo definido la longitud y la eficiencia y puedo obtener el número de horas que se tardó en hacer ese trabajo. Como conozco la longitud y conozco el ancho en el que trabajó la máquina y el espesor, pues fácilmente puedo transformar esto a volumen por tiempo, o sea, metros cúbicos por hora, ya con la eficiencia implícita. Esta es una manera de determinar. Caterpillar propone un procedimiento bueno, da resultados muy exagerados. Lo voy a leer porque creo que no se ve, no me gusta hacerlo, pero lo voy a leer. Dice, las motoniveladoras se usan en una amplia gama de aplicaciones en una variedad de industrias. Por tanto, hay muchas formas de medir su capacidad de operación o producción. Un método, ellos proponen, un método expresa la producción de la motoniveladora en función del área cubierta por la vertedera. La vertedera, ya dijimos, es la hoja. Fíjense, un método expresa la producción de la motoniveladora exclusivamente en función del área que cubre esta vertedera. Bueno, pues la fórmula es relativamente sencilla, es la velocidad de operación por la longitud efectiva de operación o de la hoja y por la eficiencia. Si yo considero la velocidad kilómetros sobre hora por kilómetros, o bueno, vamos a transformar para que sea más asequible, pues la velocidad en metros por hora y lo multiplico por metros, el rendimiento va a ser metros cuadrados por hora. Por eso dice, un método expresa la producción de la motonivelada en función del área. El área es metros cuadrados cubierta por la vertedera. Desde luego, si conozco el espesor, pues ya puedo saber el número de metros cuadrados. Pero esta expresión, insisto, implica en primer lugar como que la motoconformadora, perdón, va a ir avanzando sin que nada la detenga, ¿no? No hay ningún factor, aunque puede estar referido en la eficiencia, que lo marque o no. Y aquí hacen una observación. La longitud efectiva, que la longitud efectiva ya lo vimos, es la longitud de la hoja por el coseno de este ángulo, le restan un ancho de superposición entre pasada y pasada, por lo que vimos un poquito con el equipo de compactación, pero aquí también para que, según Caterpillar, la máquina no se monte sobre los promontorios que está pretendiendo extender. Repetimos la expresión, es la velocidad de operación en kilómetros por hora por la longitud efectiva en que la máquina está trabajando, que es esta, digamos, yo llevo aquí una línea y una paralela, pues este es el ancho efectivo que está trabajando, pero ese ancho hay que restarle un ancho de superposición, que ahorita vamos a ver cuánto vale. Y todo ello, desde luego, multiplicado por una eficiencia. Las velocidades que recomienda Caterpillar para nivelación de acabado, hasta 4 kilómetros por hora, para trabajo pesado con la hoja, 9 kilómetros, reparación de zanjas, 5 kilómetros, para un pequeño desgarramiento, le llaman 5 kilómetros, mantenimiento de carreteras, igual aumenta de 5 a 16, mantenimiento de caminos de acarreo, de 5 a 16, movimiento de nieve, que nosotros prácticamente no tenemos, o limpieza de nieve, otros valores. Como la vertedera está formando un ángulo cuando se está moviendo, y si ustedes vieron el video, también ven que las llantas de tela se inclinan. Eso es porque cuando está empujando el material, pues hay una resistencia que como que haría que la máquina se saliera de su eje de traslación. Yo no sé si les ha tocado a ustedes que van manejando y llegan a un charco un poquito, pues no profundo, pero sí una buena acumulación de agua. Si no reducen la velocidad, sienten cómo se les mueve el automóvil hacia uno de los lados. Ahora imagínense que se mueven sobre tierra,
pues hay un empuje hacia el sentido de avance de la máquina, y eso se contrarresta inclinando las hojas, las llantas hacia uno de los lados. No sé si se fijaron en ese detalle, que las llantas pueden inclinarse de acuerdo a un eje vertical. Entonces aquí dice, como la vertedera está normalmente formando un ángulo, debe calcularse la longitud efectiva de la hoja teniendo en cuenta ese ángulo. Y bueno, ponen una tablita, ¿no? Donde ponen el valor del ángulo, y la longitud efectiva, pues no es otra cosa más que multiplicar por el coseno del ángulo. El resultado es el ancho real de material barrido por la vertedera. Pone una nota para que no haya problema, pero no entiendo cuál podría ser el problema. Dice, los ángulos se miden tal como se muestra en la ilustración. La longitud efectiva se reduce a medida que el ángulo aumenta. Pues sí, si la hoja se mueve hacia acá, pues la longitud disminuye. Aquí valdría la pena ponerle unas líneas. Sí, tengo que, espérame. Tengo que, Espérenme tantito, dejé de compartir, no sé por qué. tengo que desbloquearlos. Si no, ¿Qué pasó? A ver, ya perdí la presentación. Vámonos a esta. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. A ver, aquí lo que le voy a insertar nada más es un par de líneas, por si no ha quedado claro la longitud efectiva, pues sería esta realmente, ¿no? Esta sería la longitud efectiva. Y lo que dice aquí que esa longitud, entre más se incline la vertedera, pues va a disminuir la longitud efectiva. Todos los ángulos para una vertedera de cierta dimensión, por ejemplo, de 3,65,8, pues con un ángulo de 30 pulgadas se reduce a 3,17, y si sube a 45 se reduce a 2,59. Podría servir esta tablita, pero si no la tenemos, simplemente multiplicamos la longitud de la hoja por el coseno del ángulo. Y lo que le llaman el ancho de superposición, este L0, que hay que restarle, sugiere Caterpillar tomarlo generalmente de 60 centímetros. Es para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno. Les decía yo, en la operación de extendido, la máquina se monta realmente sobre los puntones, y entonces de regreso pues se saca un poco los neumáticos para evitar resistencia, y entonces hay una disminución efectiva, digamos, de la hoja en el extendido del material. No sé si me explico. O sea, no puede, si se monta en el terreno, aquí estaría el promontorio. Déjame tratar de saludarlo. Aquí estarían los montones. Pero si la máquina se sale de ese eje, se sale un poco para acá, tiene una articulación aquí, parece que la máquina se puede desfasar, y esta masa, digamos, va en un plano y esta parte de aquí ya va en otro plano. Entonces hay una superposición de 60 centímetros. La longitud efectiva, que ya por sí está reducida, todavía sugiere Caterpillar reducirla en 60 centímetros. Y la eficiencia, aquí hablan de eficiencias muy altas. En toda la literatura americana ustedes van a ver que hay eficiencias muy grandes. En nuestro medio no se acostumbra a eso, se acostumbra a tomar un 75% y no más. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo, una motoniveladora 140M con una vertedera de 3. No alcanzo a ver porque me estoy tapando, 3,76 sería esta. Está haciendo un trabajo de mantenimiento en una carretera comarcal, trabajo de mantenimiento en carreteras de 5 a 16 kilómetros. La máquina trabaja a una velocidad media de 13 kilómetros por hora, con un ángulo de transporte de la vertedera de 60 grados. ¿Cuál es la producción de la motoniveladora en función del área cubierta? Bueno, la solución dice, como en el trabajo de mantenimiento de carreteras se dan pasadas largas,
menos vueltas, eso sí es cierto. Se ha elegido una eficiencia, fíjense, nada más de trabajo de 90%, de 0.9. Bueno, vamos a tomarlo así para este ejemplo nada más. De la tabla, la longitud efectiva de la vertedera es de 3.17, cuando acá nos habían dicho que de 60 grados, esto es para 30 grados, ¿no? Aquí hay un errorcito, es 30 grados, entonces la longitud es 3.17. Explicando esto, tenemos el ancho efectivo de la velocidad, perdón, de operación de la velocidad de operación es de 13 kilómetros por hora, que multiplica a la longitud efectiva menos los 60 centímetros que nos habían recomendado, y por 1000, este 1000, bueno, pues evidentemente es para homogeneizar los kilómetros por hora a metros por hora, transformarlos más bien. Y por la eficiencia, esto les da 30.069 metros cuadrados por hora. Si lo dividimos entre 10,000, pues nos da 3.07 hectáreas por hora. Son 30.069 metros cuadrados por hora. 30.069 metros cuadrados por hora. Chequen por favor la operación. Es 3.17 menos 0.6, nos da 2.57 por 13, por 1000 y por 0.9, da 30.069 metros cuadrados por hora. O sea, 3.07 hectáreas por hora. A ver, como ejercicio nada más vamos a hacer con esta formulita, a ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos da esto? A ver, por favor, en su cuaderno, jóvenes, pongan T mayúscula. Fíjense que aquí, en esta expresión, no hay número de pasadas ni nada, simplemente como si la máquina fuera en una sola operación, ya ejecutando el trabajo. Por eso el rendimiento me parece muy alto. Imagínense lo que son 30.069 metros cuadrados por hora, como si la máquina fuera en una sola pasada llevando a cabo el trabajo. Entonces, me temo que no va a ser fácil hacer una correlación, pero vamos a suponer cuánto nos daría con la fórmula, porque aquí están hablando de una sola pasada, ¿están de acuerdo? Ay, gracias. Entonces, sería una pasada, vamos a considerar Perdón, estoy una longitud de... Muchas gracias, Mago. Y gracias. Es que no se va a poder porque, Sí, por favor, porque si hablamos de longitud nos va a dar son metros. Y aquí en realidad no estamos hablando de metros, sino de área. Muchas gracias. Pero podríamos transformar esta L en el área que estamos tomando acá. ¿Cuál es el área efectiva? Si ustedes me ayudan, por favor, 3.17. 3.17 menos 0.60 da 2.57, ¿no? 2.57. Y vamos a considerar 100 metros, o sea, por 100, daría 257 metros cuadrados. No se puede correlacionar. Efectivamente no se puede correlacionar, porque acá están hablando de una sola pasada y que está abarcando toda esta área, y acá lo que estamos haciendo es sacar el tiempo que se tarda en hacer el trabajo en una determinada área específica, determinada por las dimensiones del ancho y de la longitud, y entonces no hay manera de correlacionar. Pero sí podríamos hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes vieran la aplicación de esta fórmula. Entonces, a ver si quieren tomar nota, por favor.
Vamos a pensar que una motoconformadora está haciendo un trabajo de extendido, creación y nivelado de material. Son tres operaciones. Uno, extendido, anoten ustedes por favor. Extendido, escarificación y nivelado. Tramo con longitud de 100 metros. Para la primera operación, a 4 pasadas. Póngale 6 pasadas. A una velocidad de 6 kilómetros por hora. Y vamos a considerar una eficiencia de 35% para los tres casos. Para la escarificación, para la escarificación va a dar 4 pasadas. Aquí vemos escarificación a una velocidad, vamos a ponerle de 4 kilómetros por hora. Y finalmente para la nivelación, vamos aquí con la, no habla de nivelación, extender nivelación, vamos a considerar la misma velocidad. Para la nivelación da 5 pasadas a una velocidad también de 6 kilómetros por hora. Calcular el tiempo en horas. ¿En qué hace este trabajo? Simplemente sustituir los valores, ¿verdad?
¿Ya lo sacaron? Sí, me daría 22.66 de hora, Inge. 22 horas. No, 22.66 de hora. Por eso, A mí, 22.66 horas. Sí, a mí me da punto 38 horas. Bueno, punto 38 de horas, que son como 22 minutos. 22 minutos. Sí, sí, el resultado correcto es el segundo. A mí me dio, yo también saqué punto 37 de horas. Lo que pasa es que hay que tener cuidado aquí, Gabriel, ¿sí es Gabriel el que habló primero? ¿O Guillermo? Yo, Guillermo, Inge. Guillermo, ¿verdad? Hay que Sí. tener cuidado aquí que la longitud en metros, pero la velocidad está en kilómetros por hora. Ajá. Entonces tengo que transformar esto a kilómetros, sería punto uno Sí, de me dio punto kilómetro, 30. Me salió punto 37. Pero punto 37 de horas. así es. Por ¿Sí? Ahora 60, ¿no? vamos a considerar que el área la obtenemos con esta consideración de que el ancho efectivo que trabajó la máquina fue de 317 menos punto 6, fueron 257. ¿Cuál es el área que cubrió 257? Si estoy considerando que está moviéndose nada más sobre una pasada del ancho efectivo de la hoja. ¿Sí me explico? O sea, No. el ancho que está trabajando es este ancho, que está marcado entre estas dos líneas. ¿Cuánto vale esa área? Pues vale este ancho, que son 257, y por 100 metros que estamos considerando. Ese sería el área que cubrió la motoconformadora. Si estamos pensando que está trabajando en una carretera cuyo ancho de corona fuera 9 metros, por ejemplo, bueno, pues tendría que dar mucho más número de pasadas que las que yo dije, porque está dando 4 pasadas en ese sentido, luego se pasa para acá y hasta cubrir el ancho total del ancho de corona. Pero estamos considerando que el ancho que trabajó fue que es 257. ¿De dónde lo saqué? Pues de la longitud de la hoja, ya quedamos, por su proyección, por el coseno de 30, y menos quitándole el punto 60 de superposición. Eso me da 257. Y por 100 me da 257 metros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Por tanto, el rendimiento sería 257 entre punto 37, me da 695, números cerrados, metros cuadrados por hora. Muy por debajo de los 30.069 metros cuadrados. Es una producción, pues que ahí a Caterpillar sí se le fueron los pies, porque es una producción altísima, 3 hectáreas por hora. Son equipos que tienen alto rendimiento, porque, bueno, pues el trabajo que ejecutan, pero no de ese tamaño. A ver, no sé si quedó clara la última parte. Ya habíamos sacado, primero, con relación al cálculo de punto 37 horas, no hay dudas ahí. ¿Cómo salió ese punto 37? No, Inge. No, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente sustituí aquí 6 pasadas por punto 1 entre 6 kilómetros por hora y por punto 75. Para la siguiente, 4 pasadas por punto 1 entre 4 kilómetros por hora y por punto 75. Y la tercera, 5 pasadas por punto 1, que es la longitud, entre 6, la velocidad de operación por punto 75. Haciendo las operaciones me da punto 37 de hora. Ya tengo el tiempo. Ahora, ¿qué área cubrió? Pues el área que cubrió fue el ancho efectivo. Aquí me dan ganas de asegurarlo, pero se entiende, este ancho a lo largo de 100 metros. ¿Cuánto vale este ancho? Pues vale la longitud de la hoja por el coseno de este ángulo, ¿no? Me da 3.17, pero eso hay que quitarle 0.60 por traslape, que está por superposición, queda 2.54, 2.57, perdón. 2.57 sería este ancho efectivo, digamos. Y luego por 100 metros, 2.57 por 100, 257. Entonces ya tengo el área y el tiempo. El área 257, el tiempo punto 37. Hago la división, 257 entre punto 37,
y me da 695 metros cuadrados por hora. No sé si queda clara esta expresión. Profesor, esto va a venir en el examen. ¿Perdón? Esto va a venir en el examen. Sí, sí, por supuesto. El examen es el día 7, ya quedamos, ¿no? Sí. Entonces yo hoy terminando la clase les mando esta presentación. El ejemplo no está aquí el ejemplo, pero por eso realmente no me gusta este criterio, desde que yo lo vi en el manual de Caterpillar, porque implica que la motocicleta va avanzando como si fuera un automóvil, ¿no? Y no es así el trabajo de la motocicleta, de la motoconformadora, perdón, sino dar diferentes pasadas, da una pasada, regresa generalmente en reversa, vuelve a dar otra pasada. Por ahí tengo, Inge, pues ya les pasé un video. Inge, Sí, tengo una sí, sí, duda. adelante. Aquí sí, tengo una duda, Inge. Aquí en la fórmula usted nos dijo que es el ancho de efectivo por la longitud, pero la fórmula lo está multiplicando por una velocidad. No, 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 no. A ver, son dos criterios para estimar el rendimiento de una motoconformadora. Este es un criterio Ajá. y el de Caterpillar es otro criterio. Este es otro criterio. No, sí, en el criterio de Caterpillar, usted nos dice que es el ancho efectivo de la hoja por la longitud, ¿sí? Y aquí No, en la fórmula, no, 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 no. Es el ancho efectivo de la hoja por la velocidad. Aquí está. S es la velocidad de operación. Y L es un ancho, vamos a llamarle efectivo. Lo que pasa es que no le llamo efectivo porque la longitud efectiva le están dando, le están llamando así Caterpillar. Si esta hoja fuera así, perpendicular al sentido de avance, pues el ajá, ancho efectivo sería la longitud de la hoja, pero claro, generalmente la máquina no trabaja así. Como en hay un diagonal. empuje, les decía yo, entonces tanto lo contrarresta con la inclinación de las llantas como con la inclinación de la hoja. De manera que se inclina la hoja, pues vean ustedes la longitud efectiva Cambia. ya no es la longitud de la hoja, ya es la longitud de la hoja por el coseno del ángulo de inclinación que tenga. Ujú. Pero a eso todavía Caterpillar recomienda restarle 60 centímetros. Aquí dice el ancho de superposición es generalmente 0.6. Estas superposiciones para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno. Total que esa longitud efectiva todavía se disminuye en 60 centímetros. Por eso les decía yo que para el ejemplo era 3.17 menos 0.16 nos da 2.57. Pero, Y eso lo multiplicamos por 100 metros, porque la longitud que estamos considerando nosotros es de 100 metros, esta longitud. ajá, pero O sea, no entonces, estamos usando, perdón, Guillermo, nada más, no estamos usando el criterio de Caterpillar, sino este criterio. ok, ok. Entonces, yo lo que les di es el número de pasadas para la primera actividad que era extendido. La longitud va a ser siempre 100 metros. La eficiencia va a ser siempre, en este caso, 75%. Y lo que varía es el número de pasadas y la velocidad a la que están haciendo para cada una de las tres actividades u operaciones que mencioné: extendido, escarificación y nivelado. Ok. Ok, sí. Sí, sí, se aclaró. Sí, sí, bastante. Gracias. Bueno, entonces vamos a decir que que yo les mando esta presentación, ahorita terminando la clase se las mando, y yo espero que el ejemplito pues lo hayan hecho. Es un ejemplo relativamente sencillo, en donde una variante pudiera ser, como hicimos en el caso de los cargadores, a veces requiere el hacer un cierto trabajo en determinado número de horas.
¿Cuántas motoconformadoras necesitamos para ejecutarlo en un tiempo determinado? O sea, es una pequeña variante, ¿no? De definir el número de equipos para lograr una producción determinada. ¿Sí está claro entonces? Aquí tengo algunos, miren, por ejemplo, en se lo voy a pasar. No está frecuente, pero se los paso para que ustedes tengan idea de cómo se puede ver el trabajo de afine, de taludes, más que formación de afine y dependiendo también del tipo de material, sección material muy suave. No sé, ahí ya están viendo la figura. ¿Sí la están viendo ya? Sí, ya se ve. Sí, sí. Vean la hoja, la posición que tiene la hoja, está totalmente fuera de su eje. El material es un material suave, está perfilando, por así decirlo, el talud. Vean la velocidad de operación, pues es muy baja en esta actividad. Planchadora. Cuando tú me puedes hacer planchadora. Las películas que hay luego están muy mal en cuanto a calidad. Ahí se ven inclusive hasta la capa vegetal. Uh-huh. Es un material suave y lo que está haciendo es afinar el talud. Es muy pixeleada la imagen, pero bueno, les da idea, ¿no? Creo yo. Hay otros videos, pero están muy breves, muy cortitos. Entonces, como que ahí le vamos a dejar en cuanto a esta parte de las motoconformadoras. Yo lo que les sugiero es que se metan a YouTube. Ahí hay muchos videos para que vean realmente el trabajar la máquina. Bueno, comencé por ahí el tema de voladura de rocas. Y ahí pues solamente me voy a concretar a darles algunas ideas sobre este tema, que podríamos decir, voladura de roca a cielo abierto son dos operaciones, tres vamos a decir, básicas, ¿no? La barrenación, la carga de explosivos, la voladura, que se pueden subdividir. La barrenación, no sé si queda claro, es la perforación de los barrenos. Y cuando se habla de un diseño de voladura, se habla de la geometría de la excavación. Ahorita vamos a ver una figurita. Es lo primero que se tiene que diseñar, la geometría. Por geometría estamos entendiendo, déjenme pasarle, es que es muy amplio este tema, pero... no está aquí, está en la siguiente. En un segundito. A ver si se ve la... pues no les había compartido nada, ¿verdad? ¿O sí? No, no está compartiendo. A ver, ahora sí ya. Ya, ya se ve. Bueno, entonces decía yo que la barrenación es la primera parte, quitando desde luego el desmonte, el despalme, de la nivelación. En la geometría de la voladura, lo que se tiene que diseñar, porque se tiene que diseñar, hay varios criterios para hacerlo, hay un método que se llama americano, el método sueco y demás, es precisamente como parte importante la altura del banco, este es un esquemita, la altura del banco, la distancia que hay del frente, esto se le llama el frente del banco, de roca, digamos, la distancia que hay del frente a la primera hilera de barrenos,
que se le ha dado en llamar bordo o berma. ¿A qué distancia? Fíjense, piensen un poquito ahorita en que aquí en estos barrenos, que aquí se ve un corte, le van a meter explosivos. Si este barreno lo perforan muy cercano al frente, pues digamos que el área tributaria que va a tener, haciendo un símil a las estructuras, va a ser pequeña y es posible que por un lado se pulverice mucho el material, se fragmente mucho, no se pulverice, pues sí se fragmente, y por otro lado, entonces, costo asociado a la barrenación, a la carga de explosivos, mayor, porque el volumen que está moviendo este barreno, su área tributaria, es pequeña. Vámonos al otro caso, contraponiendo lo que acabo de decir. Pues vamos entonces a meter mucho este barreno, vamos a meter más hacia el fondo. Puede suceder entonces que la carga de explosivos no sea suficiente, o se le tendría que poner una excesiva carga de explosivos y que a lo mejor no se logre de todas maneras fragmentar el material, solamente se agriete el material. De manera que es muy importante determinar esta primera variable, que es qué tan profundo meto la primera hilera de barrenos. Segunda pregunta, ¿qué espaciamiento, aquí está dado por la letra B, va a haber entre barrenos? O sea, uno es en el sentido perpendicular al frente, el otro es paralelo al frente. Y va a ser lo mismo. Hay algunos experimentos que hizo un señor Langerfors, que es un sueco, que por cierto lo trajeron cuando se construyó Chicoacén como asesor para la voladura de rocas, en donde encontró que hay una relación entre el espaciamiento longitudinal y el transversal. Se altera la fragmentación. Entonces, lo mismo, hay una relación empírica, generalmente es del 30% más, entre la separación en el sentido perpendicular al frente y el longitudinal. Entonces ya tengo mi cuadrícula, por ejemplo, no sé si haya un dibujo planta, creo que no, pero no sé si ustedes se lo imaginan, es una cuadrícula, no hay, de barrenos, que lo usual, por cierto, es que si aquí debería haber un barreno y aquí debería haber otro, pero no se alinean con los de la primera hilada, sino se ponen en medio de estos. Y creo que ya les había yo dicho cómo se le llama eso. Y el siguiente se coloca entre este y este, aquí, y el siguiente entre este y este. O sea, como formando un triángulo. ¿Sí se acuerdan que les dije que se mueva cómo? Y se llama en tres bolillo. Al tres bolillo, efectivamente. Generalmente se colocan al tres bolillo. Otra tendencia es no barrenar verticalmente, sino con un cierto ángulo. Creo que eso sí traigo un dibujito, aquí está. No hacer el barreno vertical, sino hacerlo con una inclinación, porque se ha visto que la proyección de los fragmentos ya bajo la acción de los explosivos se proyectan mucho mejor si hay una pequeña inclinación a que se hace una pared vertical. Y digo, aquí está exagerada, ¿no? Están poniendo 0.5 a 1 máximo. No, está bien, perdón. Pensé que eran 5 a 1, no, pues está mal. 0.5 a 1. Bueno, aquí está lo que les decía, miren, el experimento de Langerfors. Déjenme ver cuál es el espaciamiento. Bueno, aquí está. Dice, influencia de la distribución de los barrenos en la fragmentación. En ambos casos, las cargas y el volumen tributario de cada barreno son iguales. Cuando B entre A aumenta, o sea, cuando la separación entre A aumenta, la fragmentación aumenta. Aquí tenemos B más pequeño que A. Vean ustedes los tamaños de la fragmentación. Aquí B mayor que A. Y encontró este hombre que un factor de 1.3 es bueno. Si A vale 4 metros, pues B va a valer 5.20 metros para lograr una mejor fragmentación. Bueno, regresando a la geometría del barreno, ya tendríamos nosotros los barrenos. También hay que determinar qué diámetro se va a utilizar en los barrenos. Yo ya les había dicho que en obras civiles, pues es muy frecuente 2,5, 3 pulgadas, hasta 4 pulgadas tiene este barreno. Y las alturas del banco es frecuente que ande rondando los 9 metros, porque las barras son de 3 metros
9, 10 metros. Entre 9 y 10 metros, aquí se ve la proporción de una persona, la altura del banco. Por ejemplo, el método americano, que es muy primario, digamos, muy elemental, el inconveniente que tiene es que fija la altura del banco en función del diámetro. Dice que el diámetro de barrenación entre la altura del banco debiera andar entre 0.005 y 0.0125. Es un rango muy amplio. O sea, el diámetro del barreno, lo cual no es usual. Lo usual es que geométricamente y debido a razones de las barras de perforación se fije la altura del banco y en función de esa altura del banco ya se hacen las cargas de los barrenos, la distribución de las cargas. Pero bueno, finalmente, sea por un procedimiento o por otro, tenemos hasta ahorita la altura del banco, la separación inicial, la segunda es la misma separación, hay que disminuirla un poco, la capa de adelante y la de atrás tiene las dos de adelante. Lo usual es que se perforen 2 o 3 hileras de barrenos para no provocar ese fenómeno que acabo de mencionar. Y imagínense un barreno por acá que tuviera que vencer todo esto, aunque las voladuras no se hacen simultáneamente. Hay retardos. Ahorita vamos a ver un video entre la explosión de los barrenos. Bueno, ya que se tiene el barreno, otra observación, perdón, con relación a los barrenos. Si ustedes ven, aquí está el piso del banco, está parado este señor, es la línea del piso del banco. Y aquí hay, el barreno no se lleva a ese nivel, sino se lleva un tanto más a profundidad en lo que se llama sobrebarrenación. Porque se ha visto que si se perfora hasta este nivel, cuando se produce la voladura, quedan aquí zonas que no se fragmentaron. Hay un promontorio ahí de roca que se llama pata, se llaman así las patas, y que hay que sobrebarrenarlas y volarlas en lo que se llama moneo. Entonces, para evitar eso, se sobrebarrena y se ha visto que esa sobrebarrenación es conveniente y es práctico hacerla del punto 30, o sea, el 30% de la separación de bordo a la primera hilada. En otras palabras, punto 30 de A, siguiendo esta nomenclatura. Entonces, ahora sí, ya tenemos el barreno y lo usual es cargar este barreno con 3, por llamarlo así, 3 materiales. Uno, un explosivo, que sería otro, un agente explosivo, que es diferente al explosivo. Vamos a decir que es un explosivo de menor potencia, más económico, que sería este. Y luego un relleno con material inerte, que puede ser material sacado de la propia barrenación, que se le llama taco, eso se le llama taco. Por eso aquí dice el taco. Y todo eso se retaca, a lo mejor de ahí viene la palabra, se retaca con un elemento de madera, los que han jugado billar. ¿Cómo se le llama al elemento con el que se le pegan las pelotas, las bolas de billar? Taco. Se le llama taco, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene también. Bueno, en casos que aquí se llama fainero a ese elemento, pero es como muy parecido, hagan de cuenta, a un pedazo de madera como si fuera un de billar. Y entonces se retaca, se compacta muy bien. ¿Para qué? Si no se compactara esto, al momento que hacen explosión los explosivos, valga la redundancia, se genera una gran cantidad de gases y se saldría por aquí y no pasaría nada. Al estar retacados, al estar comprimidos, esa gran cantidad de gases produce una muy fuerte presión, produce tensiones que la roca no puede soportar y es por eso que se da la fragmentación. Entonces, ya el diseño de la voladura implica el diseño geométrico que ya vimos, altura, separación, borde y demás, profundidad del barreno y la cantidad
de explosivos, la cantidad y tipo de explosivos y desde luego de material inerte que debe llegar. Por ejemplo, aquí se habla de que en una longitud de 1.3 de A se coloque lo que se conoce como carga de fondo, CF, un explosivo relativamente potente, vamos a decir. Y luego el taco, con lo que se va a rellenar, valga A, donde A ya vimos, por eso decía que esta medida es importantísima, valga A. Entonces la longitud que queda, que es H, porque esto vale H, menos 2A, esto se llene con un agente explosivo, un explosivo de menor potencia y por lo tanto de menor costo. Hay un parámetro muy importante en la voladura de rocas que se llama carga específica. Generalmente se designa con la letra Q minúscula. ¿Qué es eso de carga específica? Pues es la cantidad de explosivos en kilogramos, generalmente se expresa, no en cartuchos o en salchichas, porque hay unos explosivos que vienen como salchichas, hay otros que vienen en cartuchos, como vemos en las películas, y hay otros que vienen granulares, como el ANFO, que se utiliza mucho en estos días, que es una mezcla de nitrato de amonio con diésel, el ANFO famoso, y ese se vierte como si fueran granulitos, como si fueran de esas bolitas de creolina, que no sé si las conocen ustedes, se vierte así, pero finalmente se mide en kilogramos. Entonces, la carga específica corresponde a cuántos kilogramos por metro cúbico de roca que vamos a explotar, medido en banco, tiene la voladura. Si ustedes se dan cuenta aquí, cada barreno, no sé si ustedes están llevando ya clases de estructuras, pero van a ver que, por ejemplo, si fuera una columna, tiene su área tributaria, carga una parte de la losa, y otra columna carga una otra parte, eso se le llama su área tributaria. Bueno, pues aquí el área tributaria del barreno es esta cantidad, es B por A finalmente, porque es la mitad de A para acá, pero la mitad de A para acá pues ya forma la mitad, no, perdón, la mitad de A para acá y la mitad para acá es A. La mitad de B para acá y la mitad de B para acá es B. Entonces aquí hay un rectángulo, que ese es el área tributaria que tiene este barreno, o sea, el área a la cual va a contribuir para fragmentarla. De manera que yo puedo tener fácilmente el volumen de este barreno, volumen tributario, simplemente multiplicando B por A y por H. Y ya tengo cuánto va a fragmentar este barreno. Si yo divido la cantidad de explosivos que se le cargó a este barreno entre este volumen, obtengo este coeficiente Q, que es la carga específica. El método americano recomienda que esa carga, dependiendo de las características de la roca y de lo cerrado o abierto de la barrenación, que sea de 0.2 a 0.6 kilogramos de explosivos por metro cúbico de roca. Es un parámetro. Los que se dedican a esto y a los túneles, pues generalmente dan esto como un parámetro de la eficiencia que está logrando. Traemos unos consumos de 0.3 kilogramos pues es muy bueno porque está dentro del límite inferior. Esto tiene que ver con la fragmentación y con los costos, evidentemente. Ya les decía yo de la barrenación, ¿verdad? Si yo hago la barrenación muy espaciada, o sea, el área tributaria es muy alta, pues aparte que tengo que meter explosivos muy potentes, a lo mejor ni siquiera caben en el barreno. Es una cosa que hay que revisar porque los explosivos tienen cierta densidad, el barreno tiene cierto volumen y a lo mejor la cantidad de explosivos que se calcula no cabe en el barreno. O al revés, está sobrado el barreno, entonces hay que llenarlo con más taco y resulta que le metimos costo a barrenar y lo estamos rellenando con tierra, pues eso tampoco es conveniente. Bueno, hasta aquí seguramente hay dudas, hay preguntas. ¿Con qué equipo se hace la barrenación? Quedamos en la clase pasada, se los mencioné. Con track drill, ¿no, profesor? Con track drills quedamos de diferentes tamaños. Puede ser un track drill normal, un hidrotrack, dependiendo del diámetro y la profundidad de la barrenación. Y esto evidentemente lo estamos haciendo en roca. Entonces es muy interesante este tipo de cálculos, de ver qué cantidad de explosivo requiero de cada tipo, diseñar la voladura,
cuál es la fragmentación que vamos a obtener. Pues entonces se tiene que hacer lo que decíamos ya de yo aquí tengo una voladura, se las voy a pasar. Déjenme compartirles la pantalla, se me olvida la pantalla. Me dicen por favor si se ve ahorita que comparta yo esto. Seguramente y se las voy a... Pues bueno, una parte importante sería hablar de la seguridad en este tipo de trabajos. Si ustedes se dan cuenta, no hay nadie alrededor. Generalmente se suena una sirena en la obra para que todas las personas que están por ahí trabajando sepan que va a haber una voladura. Cuando esta actividad es muy repetitiva, digamos en una central hidroeléctrica, invariablemente hay tanto voladuras a cielo abierto como subterráneas. Se establecen horarios siempre a la misma hora para que la gente se acostumbre y saben que a tales horas va a haber voladura. No hay máquinas aquí, ya se retiraron las máquinas. Y esto yo lo tomé, esta voladura yo la tomé desde un mirador. Inclusive hay un ingeniero que llevaba un dron y lo sacó desde arriba, muy, muy bonito. Yo nada más con un video lo saqué. Pero me gusta esta foto porque aquí viene el alto del banco. Se está trabajando todo este ancho. Y aquí, una vez que pasa ya la voladura y se disipan los gases, pues inmediatamente llegan la personal y nuevamente mientras están cargando y sacando este material, ya están perforando con los track drills y preparando las cajas de explosivos y todo para seguir avanzando hacia acá adelante. Pero es impresionante verlo en vivo y sobre todo en túneles, que es todavía más impresionante. Si vieron ustedes que no todos los barrenos explotaron al mismo tiempo. Hay un retardo, ¿no? Para ir provocando que... Bueno, que ya no se vio. Pero ahí se va a ver. Empezaron por acá y terminaron por acá. Déjenme ver si tengo alguna otra. Pues tengo nada más unas imágenes. No es video. Tristemente no es video, pero se los voy a compartir de todas maneras. Porque es impresionante en túneles. Yo puedo compartir una experiencia, no sé si ustedes han oído hablar del ingeniero Gilberto Sotelo, que todavía su libro lo usamos ahí en la Facultad de Ingeniería. Bueno, pues ya murió él, tuve mucha amistad con él y alguna vez fuimos a Chicoacén hace muchísimos años, ya nos conocían, nos metimos, de repente empezó a sonar la sirena y no encontrábamos la salida, no, fue una cosa angustiante, la verdad. Esto es en la misma presa de Santa María, voladura en túneles. Entonces,
Lo único que va a ver es que empiezan a salir los gases. Aquí hay que esperar más tiempo. Es el ventilador, es un ventilador de túnel, es la manguera que llega hasta el fondo. Aquí se ven los sostener el túnel. Aquí, ahí sí, la borradura y ya luego empiezan a salir los gases. Ahí hay que esperar un poco más de tiempo para entrar y que puedan los equipos de carga y acarreo sacar el material. Bueno, regresamos a la presentación de la voladura de rocas. La segunda parte, algo está ocurriendo. A ver, permítanme un segundito, por favor. Bueno, les había yo comentado que la voladura de rocas, entonces, la primera operación es la barrenación. Se hace con track drills y de acuerdo a una plantilla, así se llama, una plantilla de barrenación que proviene de la barrenación. Pues algo pasó porque no me sale la presentación. ¿Qué pudo haber pasado? Ahí está ya. Ya la están viendo, ¿verdad? Pero, Así ¿sí es, la ven, la jóvenes? primera parte. Bueno, toda la barrenación. La segunda es la carga de explosivos que ya dijimos, se hace conforme a una cierta diseño. Viene la detonación. Dentro de la carga, por supuesto, hay una serie de conexiones eléctricas. Ya al día de hoy prácticamente se utiliza este sistema a través de un elemento que se llama stop-in, que es un elemento que contiene unos filamentos que cuando reciben la carga eléctrica, pues entran en ignición y producen la detonación del cartucho cebo, que se llama, el que va hasta abajo, y este cartucho cebo, pues, detona a todos los demás que están arriba de él. Esa es la detonación. Hay un tiempo de espera, eso es evidente, para que se ventile y después empieza la rezaga. En cuanto a equipo de perforación, pues ya ven ustedes, aquí está la cuadrilla, están barrenando. Cuando son barrenaciones más ligeras para otros fines, no forzosamente para usar explosivos, sino por ejemplo para colocar drenes o meter anclas en los taludes, son equipos más ligeros, llamados wagon drill, se mueven sobre llantas. Y aquí tenemos otro de comprimido. Los modernos ya traen su propio compresor. Muy rápidamente, abuelo de pájaro, ustedes lo pueden leer, literatura, no documento que les envían, la de recibo. Cerillo y detonaban. O bien se puede causar esa transformación en gases a través de un golpe, un impacto, una fricción, una detonación, y esos son explosivos
detonantes, como es el caso de la dinamita, los geles o hidrogeles y los nitratos de amonio. La historia de los explosivos pues se remonta a los chinos, dicen que fueron los que lo inventaron y que crearon la pólvora negra con salitre, carbón y azufre. Eso es lo que se cree, la literatura es lo que dice, que fueron los que usaron primero la pólvora para fines más bien pirotécnicos, no tanto de atacar al enemigo, sino para fines pirotécnicos. Salitre, carbón y azufre. Dice la historia que Hernán Cortés pues encontró estos 3 elementos aquí: carbón vegetal, azufre recogido de los cráteres del volcán o de los volcanes, y con salitre que abunda a la orilla de los lagos. Con eso hacía su pólvora. Después, la historia dice que un tal Roger Bacon, vean ustedes los años, vivió de 1214 a 1294, publicó la fórmula para producir pólvora con instrucciones muy detalladas para su fabricación. Esa fórmula, o en esa fórmula, el salitre se sustituyó por clorato de potasio, que lo hizo más potente, y después con nitrato de sodio, conocido como nitrato de Chile, porque abunda mucho en ese país. O sea, insisto, muy, muy rápidamente. Luego, hacia 1846, Ascanio Sobrero descubre la nitroglicerina. Eso sí ya suena más moderno. Es un explosivo muy potente, pero muy sensible. Les decía yo que en esa película van transportando nitroglicerina. Entonces, se empezó a usar en lugar de la pólvora, pero su uso se limitó por su peligrosidad. El nombre correcto es trinitrato de glicerilo. Trinitrato de glicerilo, la nitroglicerina. Y luego viene uno de los pilares, digamos, en la opción de los explosivos, Alfred Nobel, que inventó la dinamita. La dinamita es nitroglicerina, pero mezclada con una sustancia inerte, como puede ser la tierra de diatomácea. Pregúntenle a su profesor de mecánica de suelos qué es la tierra de Doña Tomasa, me decía mi profesor, diatomácea. Es una tierra, un material inerte. Y precisamente de la proporción de nitroglicerina con material inerte depende el poder explosivo. Entre más nitroglicerina tenga, pues será más potente. Aquí está la ficha técnica de la tierra diatomácea. No me voy a extender. Yo les voy a mandar esta presentación. También inventó las gelatinas y al disolver algodón, colodión con nitroglicerina. Y durante los últimos 50 años, les decía yo, se está usando mucho el nitrato de amonio mezclado con diésel, en donde, déjenme ver si aquí está la fórmula, no. Hace aproximadamente medio siglo comenzó a emplearse en una sencilla económica mezcla con diésel que ha constituido una revolución en la industria de los explosivos. Se le llama ANFO. ANFO por sus iniciales en inglés, nitrato de amonio con diésel. Aquí ven una muestra de, ese lo surten a granel o lo surten en envasado. También se han desarrollado, no lo mencioné aquí, los explosivos con geles para ser resistentes al agua, y los explosivos de geles de agua contienen sensibilizadores tales como los nitratos de amina, el TNT y el aluminio. Esto lo ven mucho en las películas, inclusive el TNT, que es trinitrotolueno, TNT, es un hidrocarburo aromático cristalino de color amarillo pálido. Bueno, me queda un par de minutos. Nos interesa conocer la fuerza o potencia de los explosivos, son propiedades de los explosivos, la densidad de empaque, eso tiene que ver con cuántos cartuchos caben en un empaque de determinado peso, su densidad, la velocidad de detonación, qué tan sensibles son un explosivo muy sensible, pues es más peligroso que uno menos sensible. Qué tan resistente al agua, qué cantidad de gases y qué tipo de gases emanan, y la inflamabilidad que puedan tener. Son algunas de las características.
Por ahí unos apuntes del ingeniero Federico Alcaraz donde abunda en cada una de estas propiedades, no lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí está la potencia, la densidad, cuántos cartuchos de las medidas comerciales que se fabrican caben en una caja de 25 kilogramos. Vamos a ver uno nada más, la dinamita extra de 7 octavos de pulgada por 8 pulgadas, pues caben 242. Pero, por ejemplo, de 2,5 pulgadas por 16 pulgadas, pues están más grandotes, ya caben 14, y de 3 pulgadas por 16 nada más caben 10. Esto ayuda a dosificar cuando son cartuchos los explosivos en los barrenos. Las densidades, para que tengan ustedes una idea de ello, aquí hay gelatinas, dinamita extra, Duramex, aquí está el Lanfomex, fíjense, la densidad es de 0.80, más ligera que el agua. Hay otros que son más pesados, la gelatina extra, unos 57. Son diferentes tipos de explosivos comerciales. Esto es cuántos kilogramos cabe en un barreno de determinado diámetro, es para ayudarse en el diseño de la voladura. Cuántos kilogramos de explosivo por metro lineal caben en un barreno de un diámetro determinado y de una densidad dada. La velocidad de propagación. Esta es una prueba que se hace para que se vea la sensibilidad de un explosivo. Se utiliza un fulminante del número 6 y se ponen 2 gramos de una mezcla de 80% de fulminato de mercurio con 20% de clorato de potasio. Si estalla, es que es un explosivo. Si no estalla, es que es un agente explosivo. Lo que yo les decía, el explosivo es más potente, el agente explosivo es menos potente. Hay explosivos resistentes al agua, desde luego para las emanaciones primordiales son dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua y óxido de nitrógeno, de los cuales estos dos son venenosos. La inflamabilidad se busca de que se incendien con cierta facilidad, con menos facilidad. Hay explosivos que requieren que se aplique una flama exterior en forma directa y continua para que logren incendiarse. Estas son algunas características en cuanto a la fuerza, la velocidad, la resistencia al agua, las emanaciones y su uso para seleccionar el mejor explosivo. La ficha técnica que normalmente acompaña a los explosivos, desde la presentación, la velocidad de detonación, la densidad, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver también en la red, aquí está medio de empaque y demás. Para utilizar explosivos se necesitan permisos especiales. Y luego tenemos los accesorios para voladuras, esto ahí lo vamos a dejar. Están los iniciadores, los detonadores, algunas herramientas y los instrumentos de prueba. En los iniciadores, mecha de seguridad y Nitacor, esto lo vemos la próxima clase, porque ya ahorita es demasiado tarde. Nada más les quiero mostrar un diagramita. Bueno, los explosivos se guardan en un lugar especial, en las obras, resguardados para que es un esquema de un detonador, y aquí está el de un stopín. Pero sí lo vamos a ver la clase próxima. Y ojalá podamos hacer un ejemplito. También les voy a platicar en esa misma tónica del equipo de trituración. Una vez que sacan la roca del banco, pues se lleva a la planta trituradora, es un tema también muy interesante. Y después, pues muy someramente, algo de túneles, y ya en la última clase algo de pavimentos, para que se lleven una idea cuando menos. No sé si hay alguna pregunta, ya yo tengo 2:32. Yo tengo una duda, Ángel. profesor. Sí, adelante. Es un poquito atrasada, es de curva masa. Y se me olvidó preguntar en la otra clase. Nada más es cómo, bueno, no entendí bien cómo se sacan las áreas para posteriormente calcular las semidistancias. Pues las áreas se forman trapecios. Se forman trapecios porque el terreno natural es horizontal, la subrasante también lo es. Estoy suponiendo que todo es en tangente, no es sobre elevaciones. Entonces ya usted dibuja si la quiere dibujar, y si no nada más analíticamente, pues base mayor más base menor por altura sobre 2, es el área de la sección.
Ok, ok. Bueno, nada más era La eso. base, la base menor, la base mayor, perdón, la determina con el ancho de corona, que ya no me acuerdo si fue 8 metros. Como el talud es 1 a 1, pues la base es el ancho de corona más 2 veces el espesor del terrapleno del corte. Esa es la base mayor. La base menor, pues, metros, y la altura, el espesor del terrapleno. Es necesario dibujarlas para este caso, la pueden calcular analíticamente y ya nada más ponen el valor. Ok, profesor, muchas gracias. No, nos vemos el jueves. ¿No? Así que alcance. Buenas tardes.